fluidez comunicativa. Voy a ir acabando, ¿no?, para centrar, y voy a ofrecerles, en función un poco de mi experiencia, de mi conocimiento, cuál sería el decálogo de las tareas, de las funciones, del papel de un profesor en los entornos online. No olvidemos que ese entorno online lo hemos de entender básicamente como un entorno donde hay tres grandes tipologías o dimensiones de aspectos que configuran dicho entorno o espacio de aprendizaje. Es decir, tiene que haber actividades electrónicas que tienen que cumplimentarse, tiene que haber contenidos en distintos formatos multimedia y tiene que haber, como digo, mucha comunicación social. Teniendo en cuenta, digamos, esta estructura básica de un entorno educativo, ¿cuál sería ese decálogo de las tareas del docente online? Bueno, pues serían el profesor, profesora, tiene que generar espacios de comunicación para que los estudiantes puedan hablar e interaccionar. Y esto significa que permanentemente tiene que estar en flujo constante, foros de debate en ese espacio virtual, en la medida posible también chats o videochats o videoconferencias o encuentros o hangouts, como quieran ustedes denominar, en tiempo real. El correo electrónico, el email, no lo olvidemos, es una vieja herramienta pero muy potente para la comunicación. Por tanto, una primera tarea o del decálogo es el profesor tiene que estimular y crear aquellas condiciones para que los alumnos estén constantemente comunicándose. Una segunda es que el profesor, profesora, tiene que plantear, generar tareas, actividades para que los alumnos hagan cosas diversas, ¿no?, que les estimulen cognitivamente, como puede ser leer, escribir, analizar información, buscarla, reflexionarla, intercambiarla, debatirla, valorarla. Tienen que ser actividades de diversa tipología cognitiva. A la vez tiene que, de algún modo, como tercera idea, estimular que esas tareas combinen unas de tipo individual con otras más colectivas. Las individuales pueden ser pedirlas a los estudiantes que construyan sus diarios, sus blogs o algunos ensayos de tipo personal. Pero otras colectivas, que significa a lo mejor construir diccionarios, wikis, documentos conjuntos con otros compañeros o hacer evaluación compartida, etc. Una cuarta idea fundamental para este decálogo, un cuarto mandamiento, vamos a decirlo, es que el profesor ofrezca en el entorno virtual un calendario detallado de las tareas, acciones que tiene que desarrollar un estudiante. Un estudiante, cuando se encuentra con ese entorno, se encuentra perdido, y por ello es necesario ofrecer la guía del calendario que establezca temporalmente todas las acciones que debe desarrollar. Un quinto mandamiento es que cualquier acción, tarea que solicite el profesor en el entorno virtual tiene que ir acompañada por una guía, por un conjunto de recursos u orientaciones que explicitan, que le dicen al estudiante cómo debe ser el proceso de realización de esa tarea o esa actividad, ¿no? Tiene que ser, por eso, orientaciones precisas, paso a paso, para que el alumno se construya, digamos, el procedimiento para la ejecución adecuada de la tarea. Esas guías pueden adoptar formatos distintos, bien de texto de lectura o una videopresentación que expliquen y oriente el modo de realizarla. Una sexta idea o mandamiento de ese decálogo es que el profesor, profesora, mientras esté activo ese entorno, el curso online, tiene que estimular la motivación y participación del alumnado. Es muy frecuente de que muchos estudiantes se matriculen en un determinado curso online y luego lo vayan abandonando porque se va haciendo complejo o por la razón que sea, o falta de disposición de tiempo. El profesor tiene que estar atento a la participación de cada uno de los estudiantes y animarles, estimularles. Cuando no haya debates en los foros, plantear la pregunta adecuada. Es decir, es ese modelo que hablé yo antes del community manager, ¿no?, de estimular y animar la participación. A la vez, una sexta idea es que el profesor tiene que ser, y decía antes, una especie de DJ que construye objetos digitales de aprendizaje, pues tiene que incorporar documentos para el estudio de los contenidos. Y eso significa que bien los crea el propio profesor o bien los selecciona de los que ya existen, ¿no?, en formato de videoclips, de podcast, de animaciones, de otros textos de lectura.
Una octava idea del decálogo. Un profesor tiene que tener una especie de tablón de comunicación de noticias constante y permanente. Es decir, tiene en este sentido que haber una cierta comunicación, en este caso unidireccional, ¿no? Del profesor informa de qué tarea hay que hacer en tales fechas, tiene que ofrecer nuevas notificaciones de, no sé, de entrega de trabajos, de valoración colectiva de los mismos. Es decir, una octava idea es mantener de forma constante y periódica lo que sería una especie de tablón de noticias, de información que ofrece el profesor al conjunto de los participantes de un curso online. Y acabando ya novena mandamiento. El tema de la evaluación es fundamental, es importante, y esto significa que previamente a la ejecución, al desarrollo de una tarea por los estudiantes, estos deben saber cómo van a ser evaluados y con qué criterios, ¿no? Es decir, características de qué va a considerar valioso o no valioso en la valoración de los trabajos. Y esto, insisto, sobre todo en la educación formal, bien en la educación secundaria, formación profesional, educación de adultos o en la universidad, la evaluación pública de los criterios, al hacer públicos los criterios de evaluación, es algo importante que un profesor debe tener en cuenta a la hora de confeccionar y estructurar un entorno virtual. Y finalmente, y acabo, con una de las funciones más claves y sustantivas. Un alumno, cuando entra en un entorno virtual, entra a través de la interacción con una máquina, con una tecnología. Y por tanto, algo que es fundamental es que perciba, note la presencia, la visibilidad digital de su profesor. Y esto significa estar ofreciendo constantemente por parte del docente feedback, tutorización, respuesta inmediata a cualquier duda, a cualquier pregunta, a cualquier trabajo. Es decir, tiene que notarse, como digo yo, de algún modo la presencia humana cuando un alumno trabaja online, ¿no? Y esta es la labor tutorial, de seguimiento, de evaluación continua, de algún modo, del profesor, ¿no? Y con esto nada más. Espero que haya sido interesante esta aportación. Muchas gracias.